La primera computadora de propósito general fue la ENIAC, desarrollada entre 1944 y 1965. Es el Electronical Numerical Integrator and Computer. Y una de las cosas particulares de la tecnología, estimada María, es que la guerra impulsa el avance. Cuando la razón que se empezaron a desarrollar computadoras y que coincide con la Segunda Guerra Mundial es que se necesitaba de alguna manera automatizar cálculos balísticos, que la física se desarrolló gracias a calcular, a hacer cálculos balísticos. Pero resulta que están en Europa y tenían que enviar el misil y que cayera donde tuviera que caer. Entonces, era lo que se buscaba. Entonces, desarrollada entre Estados Unidos en 1944 y 1965, y en aquel tiempo costaba $500,000, que actualmente es como $7 millones. María, a veces ese montón de cables que están ahí guindando, ese montón de cables corresponde a como usted programaba ese chunche. Ese cable lo tenías que conectar a un distinto nivel, a una distinta señal eléctrica para programarlo, para hacerlo más complejo aún, María. Eso es una computadora que no es binaria, es decimal. Recuerden que habíamos visto en diseño lógico o en digitales que uno puede hacer circuitos digitales decimales, pero uno no lo hace porque se convierte muy problemático el manejo del ruido. Cuando me refiero a eso, ¿te acordás, José, más o menos? Cuando me refiero, cuando me refiero a eso, me refiero a que usted al tener una señal, lo más sencillo que usted puede hacer eléctricamente es distinguir en dos niveles y gestionar el ruido. De esa manera se convierte en algo que ya es un problema resuelto. Cuando una señal vos la tenés que dividir en 10 niveles, el circuito primero se hace más complejo y el ruido afecta más porque los ranguitos tienen que ser menores a menos de que incrementes el voltaje un montón. Se convierte en un problema, básicamente. ENIAC era decimal. ¿Por qué sospechás que lo hicieron decimal, José? Decimal es lo que manejamos. Entonces ellos dijeron, nuestro mundo es decimal, que no nos sumemos a este enredo, que lo haga binario y todas las conversiones, entonces hagámoslo decimal. Pero es un sistema que se paga un precio complejo. Entonces, literalmente eso que vemos ahí, están programando esa computadora. Entonces, cuenta la leyenda, yo no sé si ustedes en Elementos ven un poquito de historia de la computación, al inicio toca, ¿eso se ve o no se ve? Sí, cuenta la leyenda que esos eran unos estornacos enormes y es cierto, ocupaban todo un cuarto de un edificio, todo un piso de un edificio. Y se programaba moviendo cables. Programarla era una labor ardua que llevaba semanas. Y se dice que es propósito general porque podíamos poner a hacer la computadora varias cosas. O sea, no era una sola cosita lo que la poníamos a hacer. En ese cablerío, María, imagínese haber metido la pata. Imagínese tener un bug, cable mal puesto. Uh, Terrible, terrible, ¿ve? Pero esos son los comienzos humildes de la computación. Entonces, la primera computadora de propósito general es conocida como la ENIAC.